La investigación confidencial tiene que entregar su informe la semana que viene. Quiero dejar mi versión de los hechos por escrito. Sé que me van a echar la culpa. Van a culpar al sobreviviente, la historia de siempre. Fue culpa de ese idiota de Tamenay, si están buscando un chivo expiatorio. Él eligió San Ambrosio. Hay unas 300 islas abandonadas cerca de las Islas Británicas. Podríamos haber ido a cualquiera de las otras. Ojalá lo hubiéramos hecho. Pero San Ambrosio tenía un atractivo para Tamenay. En una noche de primavera de 1921, las 13 familias que quedaban en la isla llamaron a un barco pesquero que pasaba, se subieron con lo poco que pudieron llevar y se fueron para siempre. Nunca volvieron. Si hubo una razón, ninguno de ellos la expresó jamás. Cuando llegamos, fuimos los primeros humanos en pisarla en más de 100 años. Tamenay reconoció el romanticismo de eso. Se imaginó un libro en la lista de los más vendidos y una serie de la BBC. Fue su culpa. Cuando me pidieron que me uniera a la expedición, llevaba 6 meses en Vespasiano, un colegio chiquito en una universidad con cierto prestigio. Me invitaron por descarte. El único otro folclorista de la facultad era el viejo Kersal, que ya estaba por jubilarse y no tenía ningún interés en pasar 2 semanas en una isla azotada por el viento en el Atlántico Norte. El resto de la expedición, 7 académicos en total, eran arqueólogos, antropólogos, historiadores, naturalistas, me miraban por encima del hombro. Lo sentí en cuanto subimos al barco. San Ambrosio está a un día de viaje del hombro occidental de Escocia. Lo primero que ves al acercarte son los acantilados, tan altos como edificios y negros como la noche. La única interrupción en esta pared de roca es una bahía estrecha en el este de la isla. Ahí es donde echamos el ancla. La tripulación del barco de transporte insistió en quedarse a bordo. Los 7 académicos fuimos a tierra en 2 botes a motor, apenas podíamos manejarlos y cargados de equipo. A medida que nos acercábamos, empecé a ver los nidos de aves marinas. Toda la cara del acantilado estaba llena de agujeros en la roca. De cada rincón salía un pico graznando. Gaviotas perladas y petreles grises se lanzaban al agua como flechas. Pero los más numerosos de todos eran los cormoranes negros y desaliñados. 10.000 parejas reproductoras, dijo uno de los naturalistas mientras un grupo de ellos seguía nuestro rumbo hacia la playa. En el apogeo de la isla, los hombres de San Ambrosio solían escalar sin cuerdas por las escarpadas caras de los acantilados para robar los huevos de las aves. Las aves se volvieron hostiles al hombre, según decían los isleños. Leí una historia de la primera búsqueda de huevos de un joven. Perturbó un nido de cormoranes, y las aves le arrancaron los ojos con sus picos. Ciego, perdió el agarre del acantilado y cayó a su muerte. Subimos por el estrecho sendero desde la bahía hasta el único asentamiento de la isla. 13 cabañas cuadradas de piedra seca y una capilla con techo de hojalata, todas cubiertas ahora de una capa de musgo. Estaban siendo tragadas lentamente por la tierra. En otros 100 años, no se podría decir que alguna vez hubo alguien aquí. Instalamos nuestro campamento en el refugio de la capilla. Estábamos reventados, y antes de que oscureciera, todos estábamos en nuestras tiendas tratando de dormir mientras los vientos del norte aullaban y sacudían toda la isla. Compartía con un antropólogo hosco llamado M.C. Kay, tratando de recuperarse en la expedición después de que lo agarraron en pedo en el trabajo. No podía dormir sin tomar algo y 2 veces en la noche me desperté a medias para verlo salir de la tienda y caminar por la capilla. No me sorprendió entonces que se hubiera ido cuando me levanté a la mañana siguiente. A las 10 de la mañana, habíamos desayunado y todavía no había señales de M.C. Kay. ¿Dónde está?, me preguntó Tamenay como si yo lo hubiera perdido. Se había ido cuando me desperté. Quizás ya empezó a trabajar, respondí. Tamenay chasqueó la lengua. Su trabajo es aquí, en el pueblo. Realmente no va a funcionar. Salió de la capilla a grandes zancadas. Tendremos que ir a buscarlo. San Ambrosio solo tiene 3 millas de ancho y un pequeño grupo de nosotros nos abrigamos contra el viento para seguir a Tamenay como un grupo de búsqueda. Tamenay se fue a subir al punto de observación más alto mientras nosotros nos dispersábamos. Yo me dirigí hacia el lado oeste de la isla. Fuera del camino del pueblo, vi una huella de bota en la tierra. Seguí las huellas hacia los acantilados. Nubes negras se acumulaban en el horizonte, y podía sentir el calor en el aire que se siente antes de una tormenta. Seguí las huellas a lo largo del borde del acantilado con creciente temor. Adelante, pude ver un lugar donde la hierba áspera había sido perturbada y la tierra estaba suelta. Me asomé por el borde del acantilado y fue entonces cuando lo vi.
MSK estaba tirado en una repisa rocosa a 20 pies de la cara del acantilado. Piernas y brazos retorcidos en direcciones horriblemente antinaturales. Su rostro estaba hecho pedazos. Pero fue su estómago lo que me hizo vomitar sobre mis botas. Abierto de tal manera que los huesos de su caja torácica sobresalían en el aire. Ya había sido despojado de sus entrañas por las aves marinas que ahora saltaban sobre su cadáver con algo parecido a la alegría. Por un momento, casi me desmayo. Seguramente me habría lanzado hacia adelante y hacia abajo sobre las rocas de abajo si lo hubiera hecho. Solo los gritos del resto de los buscadores cuando se acercaron me sacaron del borde. Cuando volvimos a la capilla, la tormenta cayó sobre nosotros. Un ataque lleno de odio, la lluvia azotando contra el techo de hojalata y encontrando todos los huecos. Nos sentamos empapados y en silencio adentro mientras la noche se acercaba, mientras Tamenay caminaba de un lado a otro. Necesitamos salir de la isla, esta noche. Enciende una de tus bengalas, sácanos de aquí, dije, para romper el silencio tanto como cualquier otra cosa. Inconcebible, respondió Tamenay. Un asunto triste, por supuesto, pero todos sabíamos cómo era MSK. No, tendremos el resto de la noche libre, lo correcto, pero mañana volvemos a ello. Su cuerpo todavía está ahí fuera, dudé en decirlo, con los pájaros. Tamenay se mordió el labio con enfado. Bien. Llevarás uno de los botes a la lancha en la bahía. Haz que le avisen a la parte continental y traigan un cabrestante a tierra, la única forma de recuperar su... Se interrumpió y se volvió hacia Hermansen, una ornitóloga con una masa de pelo rojo. Tú vas con él. Hermansen manejó el timón. Encendió un cigarrillo mientras salíamos de la bahía a trompicones. La tormenta se había desvanecido, por un tiempo al menos, y había dejado atrás una espesa niebla. Apenas podíamos distinguir la forma oscura del barco de transporte que teníamos delante. Las aves marinas no atacan a los humanos, ¿verdad?, le pregunté a Hermansen. Ella resopló y negó con la cabeza. Algunas de las especies te darán un picotazo en la temporada de anidación, si te acercas demasiado a sus huevos, pero ¿atacar? No. El viejo borracho MSK se cayó por su propia voluntad, si me preguntas. Los pájaros sobre el solo fueron, hizo una pausa para exhalar humo. Oportunistas. Atravesamos un banco de niebla y allí estaba el barco de transporte, tranquilo y quieto, salvo por la masa negra de cormoranes que daban vueltas por encima. Miré a Hermansen con preocupación. Ella apagó su cigarrillo y nos dirigió hacia el barco. Juntos, subimos por la escalera de acero en el costado del barco y a la cubierta. Era una embarcación pequeña, una cubierta plana para pasajeros y carga y una superestructura de acero encalada con cuartos para los 3 tripulantes. Fue en la puerta de la superestructura donde vi el primer cadáver. El capitán, un gruñón de la Zetland con una espesa barba gris, con la garganta cortada y los ojos mirando al cielo. Me quedé en shock. Y había 2 cuerpos más cerca del lado de estribor. Uno con la cabeza hundida, otro boca abajo con la espalda lacerada. Hermansen me empujó y entró en la sala de control. Giró los diales de la radio, pero no recibió más que estática a cambio. Miré hacia el techo de la superestructura. Las antenas estaban retorcidas y rotas. Y arriba, el vórtice negro de los cormoranes se amontonaba. Necesitamos salir de aquí, dije. Hermansen no discutió. Volvimos a subir al bote. Ella tiró del cordón del motor fuera borda. La hélice chisporroteó y escupió en la vida y nos alejamos tan rápido como pudo del barco. Los cormoranes nos siguieron hacia la playa. A unos 100 metros de la costa, lo vi, una forma negra y desaliñada, carne pálida y plumas de medianoche, mucho más grande que los cormoranes, cortando el agua como un dardo. Hermansen, fue todo lo que pude decir antes de que chocara con el bote. La fuerza volcó el bote. Nos fuimos con él, sumergiéndonos en el agua helada. El bote volcado aterrizó encima de nosotros. Alguna parte de mi subconsciente me dijo que no luchara, y eso fue todo lo que me salvó. Con los brazos y las piernas extendidos, floté a la superficie junto a la joroba del bote. Tomé un gran respiro y miré hacia atrás. Hermansen se arrastró fuera del bote. Me dio una mirada aterrorizada. Algo la arrastró hacia abajo bajo el agua. Para mi vergüenza, me di la vuelta y nadé desesperadamente hacia la orilla como el cobarde que soy. Fue brutal, el agua tan fría que me quemaba la piel y me entumecía los brazos. Solo la idea de lo que podría haber detrás de mí me mantuvo en movimiento. Me arrastré hasta la playa y me tambaleé, congelado y conmocionado. Sabía que no estaba a salvo.
Ni siquiera aquí en tierra firme. Subí a duras penas por el estrecho sendero hacia el pueblo. Tenía la garganta seca y tensa, y ni siquiera pude gritar cuando llegué a la capilla. La oscuridad caía y una tormenta de lluvia feroz llegó con ella. Entré a duras penas en la capilla y todos los ojos se volvieron hacia mí. Estaban cocinando sopa en una estufa de gas. Cerré la puerta de golpe. ¿Y bien?, dijo Tamenay y levantó una ceja ante mi estado empapado. Miró más allá de mí. ¿Dónde está Hermansen? Le conté todo. Salió a borbotones, el bote y los cadáveres y Hermansen y los cormoranes arriba y la cosa emplumada en el agua. Oh, en serio, esto es demasiado para soportar. Supongo que también respiraba fuego, se rió Tamenay con voz hueca. Lo vi con mis propios. Fue un error traerte. No tienes la constitución. Te dije que esto sería un trabajo duro, ¿no es así? ¿Sabes qué creo que pasó? Creo que entraste en pánico. Probablemente volcaste el bote tú mismo. No es así. Hubo un sonido de rasguño desde el techo de la capilla. La habitación se quedó en silencio. Incluso Tamenay. Al unísono, nuestros ojos se volvieron hacia arriba. Estaba el sonido de algo moviéndose por los paneles de hojalata del techo. Hubiera jurado entonces que sonaba como pasos. Podía sentir que el mundo giraba. Y ahí estaba Tamenay con la misma sonrisa superior en su rostro. Negó con la cabeza, asustado por los pájaros y una tormenta. Pasó junto a mí y abrió la puerta de golpe. Salió a la lluvia y nos miró. Mi última visión de Tamenay fue enmarcada en el marco de la puerta de la capilla, la mueca imperiosa que siempre usaba. Y entonces algo lo agarró por la nuca. Manos, no garras. Tamenay fue arrastrado al aire y fuera de la vista. Si gritó, se perdió en el rugido del viento y la lluvia torrencial. Me lancé hacia la puerta de la capilla y la cerré de golpe. Bloquéenla, grité. Mis gritos sacudieron a los otros 3 supervivientes y los pusieron en acción. Juntos arrastramos barriles de equipo para reforzar la puerta. La lluvia que se filtraba por los agujeros del techo de hojalata de la capilla sirvió para recordarnos lo vulnerable que era nuestra fortaleza. ¿Qué diablos es eso que hay ahí fuera? Es Cher, un historiador, normalmente pálido y ahora aún más pálido. Solo pude negar con la cabeza en respuesta. Me apoyé contra la puerta bloqueada y miré a los miembros restantes de la expedición que me miraban. Solo quedábamos 4. Por primera vez, sus expresiones coincidían con la mía, con los ojos desorbitados, medio maníacos, medio entumecidos. Este miedo compartido me calmó extrañamente. Cerré los ojos. Piensa. No sé qué es lo que hay ahí fuera. Por Dios, no quiero saberlo. Pero quiere acabar con todos nosotros, de la misma manera que se llevó a Tamenay y Hermansen y también a Mecca. De eso estoy seguro, dije. El sonido de algo que aterrizaba una vez más en el techo de hojalata reforzó mi punto. Los demás me miraron, expectantes. Querían un plan. Volví a cerrar los ojos e hice todo lo posible por controlar el temblor de mi voz. Asumirá que nos dirigimos a la playa. Es llana y abierta. Un buen coto de caza para eso. No veo otra alternativa, dijo Escher. Saltamos desde los acantilados. Son más bajos en el lado oeste, respondí. Agnew, un meteorólogo arrugado, negó con la cabeza. No se trata de la caída. Son las rocas las que te van a hacer daño. 10-1 que te aplasten como un mosquito contra ellas. Además, incluso si llegamos al agua, no llegaremos muy lejos sin uno de los botes en una noche como esta. Aquí, dijo Jones, un arqueólogo de ojos brillantes y de baja estatura. Señaló más de los grandes tambores de equipo que habíamos traído a tierra. Los volcó para vaciar el contenido por el suelo de la capilla. No es una gran balsa, pero servirá. Bien, buena idea. Tenía que mantener viva su esperanza. Los 4 nos pusimos a trabajar atando los barriles con correas de trinquete, 5 de los barriles y una lona encima. Era inestable, pero aguantaba. ¿Ahora cómo? Empezó Agnew. Fue silenciado por el sonido de rasguño de la cosa moviéndose por el techo. Hice una señal de silencio. Me acerqué al equipo esparcido por el suelo de la capilla y recogí la pistola de bengalas de Tamenay. Abrí el cañón. Había una bengala roja en el interior. Amartillé la pistola. Tranquilos como puedan, vayan a la puerta lateral. Estén preparados para salir corriendo cuando yo diga, ¿de acuerdo? Corran como locos hacia el acantilado, les dije a los demás. Asintieron con la cabeza en señal de acuerdo.
Se acercaron a la puerta lateral, con la balsa en la mano. Me quité los zapatos para silenciar mis pasos y empecé a caminar por la capilla, mirando hacia el techo en busca de un hueco. El más grande estaba en la esquina, cerca del altar. La lluvia caía a raudales. Me coloqué debajo de él. Comprobé que los demás estaban en posición. Y entonces pateé un viejo candelabro de hierro que estaba a mi lado. Aterrizó contra el suelo de piedra con un estruendoso golpe. Esperé. Y se escuchó el sonido de movimiento en el techo. Venía hacia mí. Me preparé con la pistola de bengalas. Fijé mis ojos en el hueco del techo. Algo pálido apareció a través de él. Disparé. La bengala salió disparada de la pistola como un fuegos artificiales. A la luz roja y ardiente, vi un pico cegador y ojos humanos que miraban a través del hueco. La bengala explotó al golpear su objetivo. ¡Ahora!, grité y se estrellaron contra la puerta lateral y salieron corriendo bajo la lluvia torrencial. Yo estaba justo detrás. Miré hacia el techo y estaba la silueta retorcida de la cosa contra la luz roja de la bengala, humanoide pero con un gran conjunto de alas negras que se elevaban en el aire detrás de ella como una perversión de un ángel. Aparté la mirada. Corrimos en grupo por el pueblo, Jones y yo arrastrando la balsa entre nosotros. Agnew y Escher delante. Salimos del pueblo y ahora era terreno abierto hacia el borde del acantilado y nuestra única esperanza de escapar. Escuché el temible sonido de unas alas pesadas que batían contra el viento detrás de nosotros. En persecución. Apreté los dientes. La sombra nos cubrió. Jones aulló de miedo. Pero la cosa nos pasó por encima. Escher iba por delante. Era rápida. Tenía una clara ventaja sobre el anciano Agnew. La negrura que lo consumía todo de la noche la ocultó a la cosa hasta que estuvo encima de ella. Vi un pico dentado que le arrancó la garganta y cayó, horriblemente lacia, al suelo. Agnew la vio por delante. Hizo todo lo posible por girar a la izquierda, para evitar a la cosa, pero lo atrapó de frente. Jones y yo corrimos a la derecha. Agnew dio una pelea, creo, que Dios lo bendiga. Lo escuché rugir y gritar durante casi un minuto. Y luego solo estaba la lluvia de nuevo y ningún sonido de Agnew. Seguimos adelante, la balsa entre nosotros. Sin duda, nos ralentizaba. Pero ahora podía escuchar algo más que acompañaba a la lluvia, el choque del mar contra las rocas. Tan cerca. Me arriesgué a echar un vistazo por encima del hombro. La cosa descendió de la oscuridad. ¡Al suelo!, grité. Me lancé al suelo. Pero Jones se quedó atrapado en la balsa. Tropezó a medias, pero su cabeza se mantuvo erguida. La cosa lo agarró por el pelo con sus manos. Arrastró a Jones al aire. Sus gafas cayeron al suelo. Arrancé uno de los barriles y abandoné el resto. Estaba entumecido ahora, demasiado frío y exhausto para sentir las piernas mientras se deslizaban y resbalaban sobre la hierba mojada. Podía ver la masa negra del mar por delante. Estaba cerca. Escuché los gritos de Jones. Incluso por encima de la lluvia y el viento, escuché sus gritos. No mires atrás. Estaba el borde del acantilado. No lo dudes. Me lancé por el borde del acantilado, empujando con todas mis fuerzas para librarme de las rocas de abajo. Por un momento me quedé suspendido en el vacío, luego caí en picado hacia el agua. Aterricé con fuerza. Incluso con el barril debajo, pude sentir el impacto que me recorría la columna vertebral y me quitaba el aire de los pulmones. Me deslicé bajo el agua. La corriente me atrapó. Pude sentir que me arrastraban hacia abajo. Clavé las manos en la correa de trinquete. Con una última oleada de energía, me arrastré encima del barril. Envolví mis piernas y brazos alrededor de la correa y me aferré con fuerza mientras la corriente me arrastraba en un amplio bucle lejos de la isla. Miré por encima del hombro. Y allí vi un atisbo de la cosa, de pie en el extremo del promontorio. Horriblemente humanoide en forma, si no fuera por la gran masa de plumas negras y desaliñadas que colgaban de su pálida espalda y la curva saliente de sus músculos pectorales de vuelo. Me agaché en mi balsa improvisada y le pedí a Dios que no me viera. Mientras flotaba hacia la cobertura de la niebla, me desvanecí en el bendito alivio de la inconsciencia. Estuve al menos 2 días en el mar, zarandeado de un lado a otro por las mareas. Muchas veces, vi la forma negra y distante de alguna masa de tierra u otra y me obligué a ir hacia ella, solo para que una corriente me atrapara y me arrastrara de vuelta al océano abierto. Finalmente, 3 amaneceres después de que me arrojé al agua, llegué a la costa en una de las islas exteriores de las Orcadas. Estuve una semana en el hospital de Kirkwall, hambriento, exhausto y medio muerto de frío.
Una delegación de la policía y de la guardia costera zarpó cuando el tiempo despejó. Encontraron el barco de transporte abandonado y los restos de nuestra base en la antigua capilla. Pero no había cuerpos. Ninguna señal de la carnicería. Les pareció que toda la fiesta había desaparecido. Salvo yo. Cuando me interrogaron, les dije la verdad. Estaba demasiado febril para inventar una historia. Les dije exactamente lo que te estoy diciendo ahora. Por supuesto, no me creyeron. ¿Quién lo haría? Ha habido días desde entonces en los que no me he creído a mí mismo, en los que he fingido que esto es una gran ilusión. Y luego cae la noche y puedo ver en mi mente a ese no pájaro, no hombre, esa cosa, de pie allí en los acantilados, coronado por cormoranes que dan vueltas y lo sé. Por Dios, lo sé.